Muy buenas tardes a todos ustedes, muy agradecido por su presencia en esta, más que conferencia magistral, yo diría conversación que tendremos sobre el tema de la integración andina. Quiero agradecerle al viceministro Ajata por su presencia, a la directora de la Academia Diplomática Plurinacional, con la cual yo me siento muy identificado porque, quizás ustedes lo sepan, antes de ser secretario general de la Comunidad Andina, fui director de la Academia Diplomática del Perú, y es un puesto de mucha importancia, pero al mismo tiempo de mucho placer al poder interconectarse y comunicarse con los jóvenes. Vamos a hablar hoy día un poco sobre los 55 años de la Comunidad Andina, de este ejemplo de integración que realmente ha ocupado el último medio siglo de la historia económica de nuestros países. Como ustedes saben, la Comunidad Andina fue establecida en mayo del año 1969. En ese año se firmó el Acuerdo de Cartagena, que es el acuerdo primigenio, el tratado esencial con el que se conforma no la Comunidad Andina, porque en ese momento no existía como tal, sino el pacto, lo que vino a ser en denominación genérica el Pacto Andino. Más tarde vamos a ver cómo se transforma en Comunidad Andina. Los objetivos del Acuerdo de Cartagena, este acuerdo primigenio, era la promoción del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos, así como el impulsar el crecimiento y la generación de un empleo productivo. Esos objetivos siguen siendo los que presiden la integración en nuestra subregión. Estos son algunos hitos que ustedes pueden ver de la integración en la región sudamericana especialmente. Primero, el Tratado de Montevideo, que dio origen a la LALC, que luego se transformó años después en ALADI, a fines de los años 70, el Acuerdo de Cartagena, que como mencionábamos, forma la actual Comunidad Andina en 1969, y luego hitos que modificaron o que añadieron riqueza a esta iniciativa subregional. En noviembre del 79 se crea el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Que puedo contarles como anécdota, en ese año era un joven tercer secretario, recién egresado de la Academia Diplomática, y tuve la suerte de trabajar con el ministro de Relaciones Exteriores de esa época, del Perú, y estuve presente en muchos de estos eventos de creación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que además es importante recordarlo, ya quizás en la historia diplomática no está tan presente, pero una de las primeras acciones que tuvo el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores fue evitar una conflagración, digamos, más importante en Centroamérica. Seguramente ustedes recuerdan en esos años el conflicto que existía en Nicaragua entre el movimiento sandinista y el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza, generaba pues una polarización de posiciones, y los Estados Unidos estaban con mucha voluntad de intervenir, y fue la Comunidad Andina, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores no de la Comunidad Andina, del Pacto Andino en esa época, el que intervino especialmente en el marco de la OEA para evitar esa participación de los Estados Unidos, y lo que permitió que finalmente el régimen de Somoza fuera erradicado y tomara el poder el grupo sandinista, al que en ese momento se le reconoció como un grupo en estado de beligerancia, una figura del derecho internacional que no era muy utilizada, pero que fue muy útil en ese momento. La evolución del experimento andino tiene un salto muy grande en el año 96, porque allí se suscribe el Protocolo de Trujillo. El Protocolo de Trujillo lo que hace es crea el gran sistema andino de integración,
y modifica el Acuerdo de Cartagena para introducir ya dentro de un solo gran cuerpo normativo el Consejo, la Comisión, crear un ente ya integrado y que trabajaba en sintonía, que ahora, vamos a verlo más adelante, tiene 15 diferentes entidades. Posteriormente, en el protocolo de Cochabamba, realizado aquí en Bolivia, al año siguiente, en mayo unos meses siguientes, en mayo del 96, se precisa todas las normas que conformarán el ordenamiento jurídico de toda la comunidad andina. ¿Qué incluye la comunidad andina como países? Los 4 países miembros, y tenemos 5 países asociados y 5 países observadores. Como ustedes pueden ver, los países asociados son los países de Mercosur y Chile, son asociados de la comunidad andina, pero al mismo tiempo, nosotros los 4 de la comunidad andina somos asociados de Mercosur. Obviamente esta situación va a evolucionar ahora con el futuro ingreso de Bolivia también como miembro pleno del Mercosur. Además tenemos 5 países observadores, que son los que ven ustedes ahí: España, Marruecos, Turquía, Grecia y Panamá. Y debo contarles que está generándose un gran interés de otros países de ingresar como observadores. Por lo pronto ya tenemos la solicitud de República Dominicana, que quiere integrarse a los países observadores. Un esfuerzo que hemos hecho y estamos desarrollando es que queremos que esos países observadores no sean simplemente observadores protocolares, sino que encontremos temas de vínculo y de cooperación entre cada uno de estos países y la comunidad andina. Ya hemos tenido una reunión con ellos y estamos trabajando y queremos escuchar ahora de ellos qué consideran temas importantes para trabajar en la cooperación entre ellos y nosotros. Sí. Uno de los elementos esenciales en la comunidad andina es el trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo relativo, como son Bolivia y Ecuador. Entonces, esto se ha traducido en un trato especial y diferenciado, derivado en el caso de Bolivia, obviamente por el enclaustramiento geográfico injusto que sufre Bolivia. En el capítulo 15 del Acuerdo de Cartagena se establecen regímenes especiales, como pueden ver ustedes ahí, en 4 elementos: administración de políticas económicas y coordinación de planes de desarrollo, el programa de integración industrial, la política comercial, especialmente en materia de salvaguardias, y la asistencia técnica y la cooperación financiera. Siguiente. Lo que les mencionaba antes, en el protocolo de Trujillo se sistematiza todo el sistema andino de integración y se conforma, no se ve muy bien allí, por estas 15 entidades que van desde el Consejo Presidencial Andino, que es el órgano supremo, pasando por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que está integrada por los ministros de Comercio de los 4 países, el Consejo de Cancilleres, que mencionaba antes, la Secretaría General, a mi cargo actualmente, el Organismo Andino de Salud, lo que antes se conocía comúnmente como el Convenio Hipólito Unanue, y así, el Convenio Simón Rodríguez de Educación, la Corporación Andina de Fomento, que ahora ya es un banco en el que participan muchos países de América Latina, provino de la comunidad andina. Su origen es en la comunidad andina. Y así, el Fondo Andino de Reserva, la Universidad Andina Simón Bolívar, uno de cuyas sedes está aquí en Bolivia. Todas estas entidades del sistema andino de integración funcionan coordinadamente y tienen una interacción entre ellas. Siguiente. La Secretaría General de la Comunidad Andina es el órgano ejecutivo de la comunidad y tiene como función el administrar el proceso de integración y velar, como lo dice ahí, por el cumplimiento de los compromisos comunitarios, así como también presentar iniciativas a los países
para que se elaboren propuestas de decisión. Más tarde vamos a ver la categoría y la diferencia de las normas que se ubican, que surgen de la comunidad andina. Siguiente. Nosotros en la Secretaría General de la Comunidad Andina tenemos 3 grandes campos. Estos 3 grandes campos están a su vez dirigidos por 3 directores generales. El ordenamiento andino ha contemplado que los 4 países compartan los 4 puestos principales de la comunidad andina. Es decir, si el secretario general es de un país, debe haber 3 directores generales que son de las otras 3 nacionalidades. Entonces, los 4 países están representados en este alto nivel que ya son funcionarios que son elegidos o designados por los países, no son funcionarios contratados o funcionarios internacionales que entran por concurso. Las 3 grandes pilares de estas direcciones generales son los que ustedes ven ahí. Una primera dirección general de comercio, la segunda vinculada a transformación productiva, que tiene que ver también con el importante tema de integración física y los servicios, y la tercera dirección general que tiene temas particularmente capitales, que es la vinculada a desarrollo social. Como ustedes ven en ese esquema, perdón, así se reparte, la altura y la sequedad a uno lo afecta, en los temas que ellos abordan: acceso a mercados, sanidad agropecuaria, calidad y obstáculos técnicos al comercio en la primera dirección general, integración física, transformación productiva, servicios, gracias, servicios e inversiones en la segunda, y finalmente en la tercera, asuntos sociales, propiedad intelectual, que es uno de los temas más importantes de la comunidad andina, y las áreas de cooperación técnica, que incluye pues también estadísticas, prevención de desastres, donde estamos desarrollando un programa de trabajo importante, y minería ilegal. Toquemos ahora de manera muy rápida el marco normativo y la supranacionalidad de las normas andinas. Este es, creo yo, el elemento más importante que debieran entender quizás los alumnos de la academia para calificar la característica de la comunidad andina. En la comunidad andina se emiten 2 tipos de documentos normativos: las decisiones y las resoluciones. Las decisiones son emitidas por el conjunto de los 4 países, básicamente la Comisión, la reunión de ministros de comercio, y el Consejo de Ministros emiten este tipo de normas, decisión. ¿Cuál es la característica esencial? Es que estas decisiones andinas son norma interna en los 4 países desde el momento que son publicadas en la Gaceta de la Comunidad Andina. Y eso es lo que le da el gran poder a la comunidad andina, a los 4 países reunidos en la comunidad andina, porque pueden ser mucho más rápidos y mucho más eficientes que sus propias legislaturas en los países para adoptar normas comunes. Pasemos a la siguiente. Esta es una definición de un profesor, del profesor Sobrino, que se ajusta de manera muy precisa a lo que es esta potencialidad tan poderosa que tiene la comunidad andina, que es la supranacionalidad. Es la figura jurídica, dice el profesor Sobrino, a través de lo cual los Estados miembros, en este caso los 4 países andinos, de estos países miembros de un esquema de integración, por voluntad soberana y bajo su pleno ejercicio, acuerdan trasladar
ciertas funciones a nuevos entes internacionales que estarían por encima de estos estados. Es decir, más allá de lo que yo puedo normar nacionalmente, le traslado este poder a una reunión de 4 países. Esto es un concepto muy antiguo, viene desde los años 50 en lo que originalmente fue el embrión de la actual Unión Europea. ¿Cuáles son las características de estas normas comunitarias, comunes, andinas, reflejadas en la supranacionalidad? Prevalecen frente a las normas internas de los países miembros. Es decir, si los 4 países acuerdan una norma y existiese una norma nacional que se contrapone a ese acuerdo de los 4 países, prevalece la norma comunitaria que los 4 han aprobado. Y esta, como decía antes, esta norma es vigente, válida, reclamable y obligatoria en los países una vez que es publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena que publica la Secretaría General. El efecto de estas normas es directo, es que crea derechos y obligaciones desde el mismo momento que son publicadas. Y esto no solo es para los países, sino para las empresas, para los ciudadanos, para toda la cobertura nacional a la que esté referida la norma comunitaria en su conjunto. Y puede uno acercarse a un tribunal y decir, oiga, yo tengo el derecho a, qué sé yo, a no usar pasaporte para viajar de Bolivia al Perú. O sea, la autoridad nacional no me puede pedir el pasaporte para viajar al Perú. Yo tengo ese derecho, porque ese derecho me lo han acordado los 4 países. Y ese derecho es atendible y debe ser respetado a nivel de las jurisdicciones nacionales de los 4 países. Esta potencialidad es realmente muy fuerte y muy potente, valga la redundancia. Pero además de eso, la comunidad andina tiene un mecanismo de solución de controversias. ¿Por qué? Porque pueden surgir diferencias entre los países, pero no solo países, puede ser entre empresas o entre ciudadanos respecto a las normas andinas. Entonces, y ahora vamos a ver una diferencia de esto respecto a otros mecanismos de integración. Los ciudadanos, las empresas o los países pueden acudir al mecanismo de solución de controversias, que tiene este tipo de acciones. Acciones de incumplimiento, de nulidad, de interpretación prejudicial, perdón, pero puede haber otros procesos como son los de acción laboral o de los recursos por omisión. Normalmente la fase prejudicial de este proceso es a nivel de la Secretaría General, que emite una resolución, pero esa resolución es apelable. Si yo no estoy de acuerdo con lo que ha dictaminado la Secretaría General, puedo apelar y voy al Tribunal Andino, cuya sede está en Quito, que determina perdón, la fase judicial, los derechos que son amparados o aquellos derechos que no han sido amparados adecuadamente. Entonces, este mecanismo complementa esta supranacionalidad de la norma porque hace que sea obligatorio su cumplimiento y reclamable su cumplimiento por parte de todos los beneficiarios de esta norma, sean ciudadanos, sean empresas, sean entidades o sean los mismos países. Un poco lo que les dije, la siguiente, lo que les decía, que pueden ser parte del mecanismo de solución de controversias los 4 países miembros, los órganos, esos 15 órganos del sistema de integración que vimos en el círculo, y un particular, Raúl Mamani. Él tiene interés porque tiene una empresa o un derecho personal
que siente que está siendo violentado y que no cumple con las normas andinas que han sido acordadas, puede acudir él como persona a una instancia prejudicial y luego al tribunal andino. Es el único, escúchenme, el único mecanismo de solución de controversias en la región, en Sudamérica, que permite a las personas naturales, a ustedes como ciudadanos, ir directamente al tribunal. Ningún otro permite eso. Ahora vamos a ver la comparación más adelante. En la siguiente hemos usado como ejemplo Mercosur. En el caso de Mercosur, ahí ven las diferentes fases de un mecanismo de solución de controversias. Pero lo que yo quiero resaltar es en la segunda columna, que dice quiénes pueden acudir: los países miembros, en el caso de la Comunidad Andina, y los particulares. En el caso de Mercosur, también los particulares pueden acudir, pero con la intermediación de sus estados. Es decir, si yo tengo un reclamo, tengo que ir al Estado, miembro de Mercosur, y decirles: oiga, yo creo que este derecho me está siendo vulnerado y quisiera acudir a un mecanismo de solución de controversias. Pero existe ese filtro que el Estado puede aceptar o no aceptar que la controversia se eleve a un mecanismo que finalmente es un mecanismo de tribunal permanente en ambos casos, pero que en el caso de la Comunidad Andina emite un fallo. En el caso de Mercosur puede ser casi un arbitraje donde se emite un laudo, no necesariamente ajustado a derecho, sino a lo que las partes pudieran eventualmente acordar. Creo que esta imagen es importante para que ustedes la tengan hacia adelante, sobre todo porque Bolivia va a ser miembro de Mercosur en un proceso que, pues no sé, como máximo debe tomar ya 3 años y medio, porque ya transcurrió un tiempo, creo que fue desde noviembre o septiembre del año pasado, en que fue admitido. Siguiente. ¿Cuáles son los principales hitos, los logros que hemos alcanzado en el marco de la Comunidad Andina? Siguiente. El primero y el más importante original es la zona de libre comercio. ¿Qué significa que tenemos una zona de libre comercio? Significa que cualquiera de los 4 países puede exportar a los otros 3 países sin pagar aranceles. El movimiento de las mercaderías entre nuestros países es libre del pago de aranceles, y esto es un avance importante. Obviamente, como ustedes comprenderán, al pagar menos derechos, menos impuestos, lo que hace es abaratar el precio de esos productos para los consumidores finales, para ustedes, para mí, para nosotros, ¿no? Un segundo campo es importante en términos de los derechos ciudadanos, y es lo que comentábamos un poco hace un momento. Nosotros, los ciudadanos andinos, y yo lo he experimentado ayer que he venido del Perú, podemos viajar solamente con nuestro DNI. No necesitamos ni visa ni pasaporte para movernos dentro de los 4 países. Y es aceptado y totalmente regulado, y es normal ya entre nuestros países. Hay un segundo derecho que estoy haciendo una campaña, es más simbólico pero representativo. Nosotros se ha dispuesto por una decisión que en los aeropuertos, los puertos de entrada, todos los mecanismos, mecanismos de migración, digamos, entre los países, exista una ventanilla o un canal especial para los ciudadanos andinos. Así como seguramente algunos de ustedes han visto en Europa, que dice, la ventanilla es solo para los europeos, y que tiene su colita corta y nos mandan a todos el resto de nosotros a una colaza enorme para el resto de pasaportes. Bueno, así vamos a tener
en los 4 países, y algunos lo han implementado, un canal para que pasen los ciudadanos andinos. También hemos aprobado, y ya es una norma, un estatuto migratorio andino que ya ha sido modificado recientemente para permitir la estada como turista por 90 días, renovables por 90 días más. O sea, por 180 días pueden permanecer sin ningún problema los ciudadanos andinos como turistas en las otras naciones. El tercer campo es también un campo que nos toca el bolsillo a todos. Ya con cada uno tiene su celular, su programa con Movistar, Claro, Entel o todas las compañías que hay sirviendo. Esas compañías tienen la obligación ahora, sin necesidad de requerirlo, de otorgar un roaming gratuito en los 4 países. Y se lo digo, yo lo estoy experimentando, ahora yo mando mi chat, mi WhatsApp, mis llamadas, sin pagar nada más que el cargo normal que tenemos en cada uno de nuestros países. Pero debo decir que algunas personas me han dicho que no les está funcionando. Y por eso queremos formar dentro de la Secretaría una especie de pequeño grupo de tarea para monitorear este derecho, porque creemos que es un derecho que tiene que ser muy amparado, es un derecho que todos tenemos y al cual debemos reclamar, porque no tenemos por qué pagar más si ya nuestros países han decidido que este roaming tiene que ser gratuito. Pasemos a la siguiente. Bueno, en el marco de los hitos también podemos hablar del ordenamiento jurídico. Recuerdan que les mencioné antes que la comunidad andina se rige por decisiones y resoluciones. Hasta ahora tenemos ya 922 decisiones que son emitidas por el Consejo y la Comisión, 2.386 resoluciones que son emitidas por la Secretaría General. Lo que sí es cierto es que ya ha habido también una evolución y no necesariamente todas y cada una de esas decisiones y resoluciones está vigente, porque pueden haber sido superadas y mejoradas por decisiones o resoluciones posteriores. Un tema que también, o 2 temas que son muy importantes, que han sido aprobados ya también como hitos de la comunidad, es la aprobación de la Agenda Digital Andina y la Carta Ambiental Andina. Especialmente en relación a los temas ambientales, esta mañana tuve una muy grata conversación con la canciller Sosa, de manera que pudiéramos reactivar varios de los temas vinculados a medio ambiente para avanzarlos antes de que concluya la presidencia pro tempore de Bolivia. Por ejemplo, siguiente, en la agenda ambiental, que tiene escasamente un poco más de un año, buscamos la transformación digital y el fortalecimiento de la integración a través de intercambios de experiencia, a generar una estrategia subregional de transformación digital, a la posibilidad de tener trabajos conjuntos de armonización entre los 4 países y establecer una hoja de ruta sobre 5 pilares que veremos a continuación. Nosotros también venimos trabajando actualmente en que respecto al tercero, al pilar de talento digital, pudiéramos desarrollar un proyecto en el cual creemos una caja de herramientas, de instrumentos que puedan ser utilizables por los ciudadanos andinos para tener acceso y uso de la inteligencia artificial, que es la tecnología que ahora nos está revolucionando a todos. Eso por un lado, pero al mismo tiempo la posibilidad de crear un mecanismo de alfabetización en inteligencia artificial, de modo que los ciudadanos andinos podamos acceder a algún tipo de página web o mecanismo de información que nos enseñe, nos instruya cómo utilizar
la inteligencia artificial de manera positiva, porque también tiene sus elementos negativos. Entonces, eso es un proyecto por el cual venimos trabajando actualmente. La siguiente es la referencia a la Carta Ambiental Andina, que tiene estos 6 puntos vinculados a recursos hídricos, a biodiversidad, a preservación la utilización de los insumos en lo que se llama economía circular, que es el reciclar, el volver a utilizar productos que están en la economía, la prevención de desastres, que tenemos un comité que está trabajando muy activamente en eso, y es un tema que cada vez, especialmente por el cambio climático, viene siendo más presente. Lo tenemos aquí en La Paz ahora, con inundaciones, con riadas, con crecidas de ríos que nos afectan por estos desastres naturales. Igual ocurre en todos los 4 países de la Comunidad Andina. Y finalmente también la gestión de productos químicos, y eso tiene que ver, por ejemplo, uno de los temas muy importantes con el uso del mercurio. Esta convención de Minamata, porque países mineros como Bolivia son países en los que la minería ilegal, los mineros que no explotan adecuadamente los recursos naturales, pueden estar utilizando productos que afecten y contaminen el medio ambiente y nos perjudiquen a todos como una sociedad integral. Siguiente. Hay dos elementos importantes que yo quiero resaltar del área social, del área de desarrollo social. El primero es la Mesa de Pueblos Afrodescendientes. Es uno de los temas prioritarios en nuestro trabajo y esperamos en corto plazo poder convocar a una reunión de esta mesa, que es un tema también en el que la canciller Sosa ha expresado un interés muy particular. Y por supuesto, como corresponde, lo atenderemos como uno de los hitos importantes del trabajo de Bolivia como presidencia pro tempore. Y el otro, por supuesto, es el Consejo Consultivo sobre Pueblos Indígenas y el Comité Andino de Autoridades sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El segundo está avanzando, el primero pues ha estado un poco lento y vamos a ver cómo podemos reactivarlo al más corto plazo. El tratamiento de la situación de los pueblos indígenas es prioritario en la comunidad andina. Como ustedes pueden ver, de ese acuerdo de Cartagena inicial en el que el eje era el comercio, el intercambio, que vamos a ver ha sido importante, también ahora el mismo nivel de importancia lo cobran estos temas sociales que hacen a la realidad y a la necesidad de integración entre nuestros países. Quiero mencionarles, siguiente por favor, 2 proyectos que son proyectos grandes, emblemáticos, en los que estamos trabajando en este momento. El primero es este proyecto que se llama Intercom. ¿De qué se trata Intercom? Es un proyecto por el cual las oficinas de comercio, las aduanas, las ventanillas únicas de comercio de los 4 países se interconecten digitalmente. Vale decir, muchos de nuestros países ya tienen un trámite digital interno de estos documentos de comercio, pero no están conectados con otros países. Aquí lo que vamos a hacer es conectar a los 4 países para que nuestros respectivos documentos de comercio puedan ser transmitidos en tiempo real, lo que va a aligerar mucho el trámite de comercio y va a generar un flujo comercial más importante. Yo espero que que es uno de los proyectos más importantes en el que hemos invertido recursos de buen nivel, con cooperación de los organismos financieros internacionales, pueda empezar a funcionar hacia fines de este año. El otro es el proyecto CRIFCAN. El proyecto CRIFCAN busca utilizar la inteligencia artificial para prevenir y gestionar
las plagas que afectan a nuestros cultivos. El primer paso es una iniciativa para luchar contra una plaga que se llama el fusario. Esta es una plaga que afecta especialmente al banano, a los plátanos, y que es un producto de importación o exportación, perdón, importante en varios de los países andinos. Pero no se va a quedar ahí, va a buscar integrar nuevos productos, nuevas plagas en el tratamiento de este centro de inteligencia fitosanitaria. Esto todavía va a tomar algún tiempo, estamos desarrollándolo. Puede ser que todavía algún año o más de un año en esto, pero el primero, el de Intercom, yo cruzo los dedos que hacia fin de este año ya podemos tener una marcha blanca que permita que nos vayamos integrando progresivamente. Todos ustedes deben haber leído en la prensa que la comunidad andina ha tenido una inquietud muy grande en torno al problema de seguridad en nuestra región. Y especialmente esto ha sido catalizado, ha sido empujado a la primera plana por lo que ha ocurrido recientemente en el Ecuador. Nosotros creemos que es importante que el mecanismo de integración subregional andino reaccione. Y efectivamente los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron en 2 oportunidades y en la segunda oportunidad, el 21 de enero, hace pocas semanas, aprobaron un plan de acción resolutivo para abordar 13 diferentes temas vinculados a la seguridad en nuestra subregión. Y este plan cubre temas que van desde el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas, la creación de bases de datos, el establecimiento de un centro de estudios sobre la criminalidad transnacional, la creación de un sistema de comunicación 24/7 en que las autoridades estén interconectadas para intercambiarse información de seguridad que pueda protegernos mejor. Eso está caminando de una manera muy activa bajo la coordinación y la presidencia de Bolivia en 2 viceministerios del Interior y de Defensa, que son quienes presiden la reunión de los 4 países. Estamos ahora discutiendo la fecha de la tercera reunión, pero ya dentro de poco los ministros tienen que ser informados de cuáles acciones ya se llevaron a cabo, cuándo están programadas las siguientes y cómo vamos organizando toda la institucionalidad que se contempla ahí. La verdad es que esto ha sido de una velocidad increíble. De sentarnos por primera vez a mediados de enero a estar ahora a mediados de marzo ya con productos o con acciones concretas es realmente un récord, pero creo que lo amerita por la dificultad que enfrenta la comunidad andina en materia de criminalidad transnacional. Siguiente. Además de estos temas casi estructurales que les he mencionado antes, estamos haciendo varias otras iniciativas. Hace un rato conversaba en una radio sobre la primera, que se llama Conecta Empleo, que ha sido difundida aquí en Bolivia, pero que creo que tiene que ser mucho más difundida, y ustedes tienen que ser un poco los embajadores de esto. Conecta Empleo es un sistema que está ubicado en la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org, bien fácil. Allí van a encontrar una pestaña en la que se pueden inscribir, crear una clave para ingresar a una oferta de 19 cursos distintos que los pueden formar, mencionaba antes yo, en su currículum, en presentación de proyectos, en utilización de la inteligencia artificial. Pero esto es válido, es útil en tanto que haya
que los usuarios entren y se inscriban en estos cursos. Aquel que culmine el curso recibe un diploma de culminación del curso firmado por la Fundación Telefónica y firmado por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Es importante difundir a nivel social en todos los países y particularmente en Bolivia, que tienen la presidencia actual, este servicio que ya está a disposición de todos los ciudadanos, los 114 millones de ciudadanos andinos. Pero luego estamos haciendo mucho énfasis en la utilización de redes sociales para comunicar lo que hacemos. Muchos de ustedes seguramente, y no descubro la pólvora, decir que se preguntaban, ¿y para qué sirve la comunidad andina? ¿No? O sea, es una entelequia ahí que nadie tenía muy claro. Y creo que de eso somos responsables nosotros, porque no hemos difundido adecuadamente lo que hacemos y lo que estamos proyectando hacer. Entonces, ahora estamos utilizando todos los mecanismos de las redes sociales, sacamos Instagram, TikToks, todo para mostrar y hacer conocer al público los avances de la comunidad andina. Y finalmente un producto que acabamos de lanzar hace una semana, que es un boletín informativo digital en el que la gente puede suscribirse y recibir la información sobre los trabajos que realizamos en la comunidad andina. Veamos un poco ahora la vinculación con Bolivia, la comunidad andina y Bolivia en algunas cifras estadísticas. Esta curva que ustedes ven ahí, esos números que casi no se distinguen abajo, es el movimiento de intercambio comercial de Bolivia con relación a su PBI, ¿no? Este en primer lugar es de todos los países andinos, como el primer año es en 1969, menos del 40% era el comercio de la región, y cómo este va subiendo. Obviamente ven ahí ustedes una caída, y esa caída es obvia, es la pandemia. Es la pandemia que hizo retroceder todo. Pero la tendencia es a crecer nuevamente. Veamos el siguiente. Por ejemplo, esta curva refleja las exportaciones de Bolivia a la comunidad andina en los últimos 10 años. En el año 2013, Bolivia exportaba más o menos 1.260 millones de dólares a la comunidad andina. La última cifra que tenemos para el año 2022 es que ahora exporta 2.372 millones a la comunidad andina. O sea, evidentemente, su participación en la comunidad andina, la eliminación de aranceles, la facilitación de comercio, es un elemento que beneficia al comercio exterior de Bolivia y puede ser sustentado claramente en cifras. Posiblemente el último año, el año 2023, cuyas cifras todavía no las tenemos, haya una cierta caída, pero la tendencia ciertamente es para crecer. Siguiente, pero hay otro tema que es muy importante, que es la conformación de la matriz exportadora. Cuando se inició en la comunidad andina, ahí ven en el año 1969, Bolivia, por ejemplo, explotaba exclusivamente metales y minerales. Era el 99% de la exportación boliviana a la comunidad andina eran metales y minerales, estaño, oro, en fin, los metales tradicionales de exportación de Bolivia. Si vemos al año 2023, fijémonos nuevamente en la primera columna de Bolivia. Bolivia escasamente ahora exporta 2.1% de sus productos como metales y minerales. La gran mayoría son 94.3%, son productos que tienen alguna transformación industrial.
especialmente todos los productos vinculados a la cadena de la soya. Entonces, más allá del crecimiento en montos, esto también es importante, la diversificación en la exportación de un país que fue tradicionalmente minero. Y esto hay que asignarle un gran valor, porque eso es lo que genera empleo, ya no solo vinculado a la explotación minera, sino al pequeño y mediano productor agrícola, que también está insertado en esta cadena de comercio internacional dentro de la comunidad andina. Siguiente. Veamos ahora, y este es un cuadro que realmente me gusta mucho, cómo va evolucionando el destino de las exportaciones de Bolivia. Si vemos en el primer cuadro, corresponde al año 1995. Allí, en el año 1995, el principal destino de las exportaciones bolivianas eran los Estados Unidos. 27,2% de las exportaciones totales de Bolivia iban a los Estados Unidos. Este esquema, esta torta, varía sustancialmente para el año 2010. ¿Cuánto era la exportación hacia el principal mercado en 2010 de Bolivia? Mercosur. Mercosur llega casi a 45% de la exportación boliviana. Era el principal socio comercial de Bolivia. Lo sigue siendo. Pero miren ustedes el salto de 2010 a 2023, hasta septiembre, no tengo la cifra entera. Mercosur ha descendido de 44,7 a 24,2. Creo que la explicación tiene que ver con el gas, obviamente, ¿no? Y la comunidad andina, que en el año 2010 era escasamente 9,5, ahora casi ha duplicado a 16,7. Entonces, es importante en la formulación de políticas, en la proyección económica y comercial de Bolivia, tener en cuenta estas cifras y las potencialidades que tiene un país que está en el corazón de América del Sur para integrarse con otros mecanismos subregionales. Y ahora, ya para ir concluyendo, hablemos un poco de la convergencia con otros mecanismos de integración. Obviamente, aquí nos referimos al rol de la comunidad andina, pero también la posibilidad de integración en otros esquemas. Obviamente Bolivia es un país activo, muy presente en ALADI, ¿no? En función a todos los acuerdos de alcance parcial y todos los acuerdos que están amparados por ALADI. Y ahora, hasta el momento, era un país asociado de Mercosur, en función también a los acuerdos amparados por ALADI. Pero Bolivia y Mercosur, pasemos a la siguiente, van a pasar a ser miembros, digamos, plenos. Bolivia va a pasar a ser miembro pleno de Mercosur. De acuerdo a la normatividad andina, hay un estudio preliminar que nosotros hemos realizado, no existiría incompatibilidad para Bolivia al ser participante tanto de la comunidad andina cuanto de Mercosur. No obstante, sí van a requerirse afinamientos jurídicos, especialmente, yo diría, en un tema que es importante, que es la nomenclatura arancelaria, porque Mercosur tiene una propia y la comunidad andina tiene una propia y no coinciden exactamente. Entonces, para el movimiento y el digamos, intercambio de bienes, a Bolivia puede hacérsele un poco complicado tener que con unos utilizar una nomenclatura arancelaria y con otros una distinta,
¿no? Cómo compatibilizar eso va a ser uno de los retos importantes en el trabajo a futuro. Luego, lo que les mencionaba antes, la solución de controversias. El boliviano que quiera ir a solucionar una controversia con un, no sé, importador argentino, antes de poder acudir al mecanismo de solución de controversia, tiene que ser aprobado por el Estado. Eso, frente a la comunidad andina, es una diferencia importante. Y el otro, que es uno de los que yo creo hay que tener muy en consideración, es el arancel externo común. La comunidad andina ha congelado el arancel externo común. Nosotros no tenemos un arancel externo común. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, cada país individualmente, pone impuestos de importación, el arancel, a nuestros socios comerciales de acuerdo a los acuerdos, a los tratos que tengamos con cada uno. En el caso de Mercosur, eso no es posible para los socios individuales. Cualquier negociación o acuerdo internacional con una tercera parte va a requerir necesariamente que se ajuste al arancel externo común de Mercosur. ¿Ok? Digamos que yo acuerdo con Egipto que quiero importar trigo y el arancel en la comunidad andina para la importación de trigo de Egipto es 10%, si ese mismo arancel externo en el Mercosur es 15%, tiene que pagar 15%. O sea, les es más caro importar eventualmente. Entonces, ahí es importante visualizar qué efecto puede tener eso en la economía de los países miembros de Mercosur y qué efecto puede tener en la interacción con terceros mercados. Los otros tres países miembros de la comunidad andina tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea. Un acuerdo comercial que está fluyendo muy activamente. Para varios de nosotros ha representado eso mismo que representó para Bolivia, una modificación de la matriz exportadora. Ahora tenemos cerca de 3.000 o alrededor de 3.000 diferentes productos que exportamos a Europa. Y eso implica, por supuesto, que pequeñas y medianas empresas entran ahora en el ciclo comercial con la Unión Europea. En el caso de otros esquemas, la negociación, por ejemplo, con la Unión Europea, tiene que ajustarse a un parámetro común. Y si no hay un acuerdo común, no es posible acceder a esa negociación. Y lamentablemente, debo decir lamentablemente para la economía y el comercio regional de toda Sudamérica, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está nuevamente rehén de las tendencias proteccionistas en algunos países europeos y de las exigencias en materia medioambiental, laboral e inclusive hasta de derechos humanos, que ya son elementos adicionales que ahora forman parte de muchos acuerdos comerciales, pero que no le permite a los países más pequeños actuar por su cuenta y que todo se rige quizás por el mínimo común denominador que dan los países más grandes. Pero yo estimo que todo esto es muy bien estudiado por todos los países y será parte de la manera como adecuadamente se integren, en este caso Bolivia con Mercosur, perteneciendo también a la comunidad andina, que como vemos es un esquema que le ha permitido crecer económicamente, comercialmente y crecer en la diversificación productiva para colocar productos industriales y no solo materias primas. Y con esto
dejo de aburrirlos porque ya veo que están postezando varios. Si alguno quiere aburrirse un rato más y preguntar algo, estoy a sus órdenes, pero les agradezco mucho su atención.